Estamos poniendo en la mañana camino, más o menos. Por... no, pues, estábamos con las apasionantes charlas. Pero en realidad tenés que grabar los cortes. Los cortes no, pero mirá que no saco la pata del lazo. Estamos con Federico Irazábal. Buen día, Federico. Todo bien. Estamos con Antonio, el pelado Cardarello. ¿Cómo andas, Antonio? Buen día. Dale, todo bien. No se me alejen del micrófono. Y no, una cosa, para que, a ver, recién hablábamos esos famosos ejes, derecha, izquierda, autoritarismo, liberal, conservador. Pero nacional. No, pero una cosa de Sanguinetti, porque justo salió una referencia al presidente Sanguinetti, que de pronto nos olvidamos desde el punto de vista de lo que podríamos llamar la agenda de derechos. Sanguinetti no luce como un conservador, más bien que luce como un liberal, ¿no es cierto? Sí. Por lo menos de mi punto de vista. Al punto tal que quizás nos olvidamos que en el primer gobierno del Frente Amplio, cuando se discutió en el Senado la ley de salud sexual y reproductiva, que incluía la despenalización del aborto, que después fue vetada por el presidente socialista, ¿estamos de acuerdo? El miembro informante fue Julio Sanguinetti. Sí, hizo de las mejores intervenciones. Pero, uno se olvida, pero... y después, su propio partido, cuando se vuelve a discutir en el otro periodo, conducido por Pedro Bordaberry, su propio partido, sobre esa misma ley, con algunas variantes, declaró asunto político el asunto y lo votó en contra, menos Fernando Amado, que que sin apartarse de la iniciativa no entró sala. Bueno, son las dos salas del Partido Colorado. El cachol famoso. Sí, claro. Pero sin duda que Sanguinetti, en términos de agenda de derechos, en términos de esa dicotomía, ¿no? Porque generalmente tendemos a calificar a las personas de liberales o conservadores en dos dimensiones, ¿no? Lo que tiene que ver con lo económico y lo que tiene que ver con los derechos o con las posiciones morales, si se quiere. Sí. Bueno, a mí me parece que Sanguinetti es un liberal desde lo moral, desde esa agenda de derechos, sin duda. Sin duda, sí. Bueno, más hijo de la impronta del vallismo, ¿no? Es un socialdemócrata de la línea de Felipe González, de Ricardo Lagos, de Fernando Enrique Cardoso. Bueno, Lagos es más socialista, ¿no? Pero bueno, a propósito, ya que arrancamos por ahí sin haberlo previsto, se puede decir que viendo la foto que hoy está en la portada de Diario El País, que es la foto que vimos todos el domingo, cuando la calle Pou conversa frente a los ciudadanos allí apostados, pero televisado para todo el país, con los socios de la coalición arriba del escenario, ¿no? ¿Se puede decir que Sanguinetti es en buena medida padre de esta iniciativa? ¿Ustedes qué creen? Esta mañana temprano, en una entrevista que le hicieron en otra emisora a Sanguinetti, acá puede decir todo, en Sarandí lo entrevistó Gabriel Pereira y Raúl Ponce de León. Yo lo estaba escuchando hoy de mañana temprano. Lo definieron a Sanguinetti como el proyectista de la coalición. Y él mismo dijo que sí, que esa era una idea de él, que había sido su iniciativa, que él desde abril, creo, del año pasado había estado reunido. Y de verdad, si uno hace memoria, aquella reunión entre Sanguinetti, Lacalle y Larrañaga en el despacho de Lacalle, en una sala del Palacio Legislativo, del edificio... No, creo que fue un despacho, ¿sabes? Es el despacho de Lacalle. Sí. Pero es en una sala del despacho de Lacalle. Están ahí afuera, sí. Se reunieron los tres y ahí empezaron a delinear la coalición. Claro, no estaba jugando Talvi en ese momento, no estaba Cabildo abierto, pero en definitiva el inicio de después esta tuvo coalición. el conversatorio aquel que se hacían en búsqueda, donde también coincidió con Lacalle y donde lo presentó como futuro presidente, un expresidente, el joven presidente, algo así, y un futuro presidenciable. Y dijeron que ya lo está proclamando presidente, no, pero como va a ser candidato, sí. Pero obviamente que ahí ya había contacto. Y obviamente desde la redemocratización para acá, bueno, su primer gobierno fue de entonación nacional, el famoso discurso de Wilson de la gobernabilidad. Y bueno, después el segundo gobierno, que es el único gobierno de coalición completa que completó el mandato, digamos, entre todo el Partido Nacional y todo el Partido Colorado, o sea que, y obviamente ahora está arrogándose esa experiencia para decir que fue en parte el impulsor de... Pero me gustó el término, el proyectista de la coalición. Sí, le falta hacer Atilio Narancio, el padre de la victoria. Bueno, Narancio nacional, ¿no? No creo que eso no le gustaría. No creo que le guste mucho. A él no. Bueno, ¿es el presidente honorario de Peñarol? A propósito, sí, claro, el presidente honorario. Es más, yo a Sanguinetti
se lo he contado millones de veces, en época de la dictadura, donde por obvias razones no se hablaba de política, se hablaba de fútbol, yo lo conocí porque era el que acompañaba en una nota televisiva a Cataldi. Y había una persona muy locuaz, yo era un gurí de 13, 14 años, no sé, que decía, porque nuestro presidente, y señalaba a Cataldi, ¿no? Con reconocimiento y admiración a su rol. Bueno, Cataldi fue un buen presidente, ¿no? Eso creo que está... No sé si a ustedes les cuesta mucho admitirlo, pero... Creador de la Copa Libertadores. Sí, claro. Bueno. A propósito del domingo, ¿cuáles son los escenarios? Perdón, rectifico, no los escenarios, ya hablaremos de ellos. ¿Cuáles son los asuntos, las aristas más destacadas de lo que ocurrió el domingo, teniendo en cuenta el apretado resultado que arrojaron las urnas? Arranquen, Ulises. El primero, el apretado resultado que arrojaron las urnas. Creo que esa es la señal más destacada del domingo. La remontada del Frente Amplio. No tanto, a mí no me llamó tanto la atención la caída de votación de la calle Pou, que era esperable porque en realidad era difícil que retuviera absolutamente todos los votos de los partidos que no fueran el Frente Amplio para la segunda vuelta. Obviamente iba a retener los votos del Partido Nacional y retendría algunos del Partido Colorado y de Cabildo Abierto y de los demás partidos, pero ese hecho no me llamó tanto la atención. Quizás si nos ponemos mucho más finos, bueno, que no haya llegado al 50%, pero si sacamos los votos en blanco y anulados, tiene más del 50% de los votos. Entonces, en ese caso siempre sería así. Pero de todas maneras, ese tema del umbral, del 50 y qué sé yo, que es un hecho que puede impulsar un poco el estado de ánimo y la opinión pública, pero en lo concreto, el hecho llamativo es el crecimiento del Frente Amplio respecto de la primera vuelta, que es de las últimas 4 elecciones, contando esta, el mayor que tuvo el Frente Amplio entre una elección y otra. Y creo que no me equivoco si incluyo la del 99, pero el hombre de los números está acá al lado mío. No, mucho mayor, la calculadora, sí, pero creo que son 9 pero puntos, inclusive sí. la mayor hasta ahora había sido la 2014, y la última vez que estuvimos acá decíamos que parecía poco probable que tuviera una performance mejor que la de 2014, y finalmente lo consiguió. Claro, el piso era bastante más bajo, o sea, tenía de dónde recuperar, pero era poco probable que lo lograra. Se dio una situación interesante, ¿no? Porque el Frente Amplio recupera en esta, digamos, votan a Martínez, un número que está en el entorno del 8%, ¿no? Más 9% más o menos. Pero llamativo el crecimiento en el interior. En el interior creció. Bueno, justamente, quiero que ustedes reflexionen sobre esto. Crece 9%, y 9% fueron los votos que perdió con relación hace 5 años atrás, en octubre. Ya sé que no se puede hacer nunca esos cálculos así, pero uno puede aspirar a por lo menos manejar como hipótesis. Da la sensación que los que lo votaron 5 años y un mes atrás al Frente Amplio, y que hace un mes no le votaron, en esta instancia de mayor definición, bueno, finalmente optaron por hacer lo que habían hecho 5 años atrás, ¿no? Sí, ahí hay muchos cruces, obviamente que no se puede decir que es el mismo electorado. Por seguramente supuesto. Hay gente que no lo votó, pero... Bueno, hay personas que han muerto y hay otras que se han incorporado al padrón, ¿no? Efectivamente. No, pero pensando en las preferencias partidarias, lo que parece claro es que hay 2 o 3 factores que pueden explicar el crecimiento del Frente Amplio. Uno es que la campaña que se hizo, el voto a voto, eso demuestra un poco la fortaleza de un partido de masas que como dice Fernando Rosenblatt, que ha estudiado, lo llama un partido vibrante, un partido que tiene una capacidad de comunicación muy importante con sus bases y de movilización, y el hecho que se identificaron también cuáles eran los núcleos, los nichos donde el Frente Amplio había perdido. Creo que rápidamente se hizo un mea culpa de reconocer que no se le había dado la suficiente atención al tema de seguridad, y por ahí hubo recorridas de dirigentes específicamente a hablarle de ese tipo de público. Andrade en el litoral oeste, Mujica en el norte y nordeste, donde había votado bien Cabildo Abierto, que se habló mucho que era un votante en muchos casos que había votado al Frente Amplio, y en particular la puerta de entrada había sido el MPP, o sea que 5 años atrás se le fue a hablar específicamente a ese grupo electoral.
se le habló a los jubilados también, que a través de la propuesta de Martínez de dar un aumento, un aguinaldo, recuperar eso que se perdió durante la dictadura, cuando se había identificado que entre el grupo de 65 y más años Lacalle era claramente el favorito. Ahí hay una parte de la explicación. Otra parte de la explicación puede venir por el hecho, el famoso video de Manini puede haber provocado algún movimiento. No es todavía cuantificable, pero es probable que mucho votante que no estaba plenamente decidido, según lo que dice Nacho Swaznavar en la encuesta de tracking que se hace todos los días y que obviamente no se pudo divulgar. Él recogió movimientos entre el jueves y el sábado. Ayer dio a conocer esos movimientos. Sobre todo, en particular, entre viernes y sábado se da a razón de 1 punto por día. Y ahí hay mucho votante del Partido Colorado que a priori estaba dispuesto a votar a Lacalle Pou. Las encuestas mostraban que, como nunca en los anteriores balotajes, el traspaso de votos de colorados al candidato blanco era casi que monolítico, homogéneo, cuando en las anteriores elecciones, en 2009 y el 2014, aproximadamente un 15% de electores colorados habían votado a Mujica y a Tabaré Vázquez, y el movimiento que hubo en esos días terminó por confirmar que efectivamente entre un 10 y un 15% de electores colorados de primera vuelta votaron por Daniel Martínez. Otra explicación viene por el lado de, perdona Fede, de los votantes que hayan venido de fuera de frontera, o de uruguayos que residen en el exterior. Estamos hablando que ingresaron aproximadamente 50.000 uruguayos. No todos son mayores de edad, no todos vinieron a votar, no todos vinieron a votar al Frente Amplio, pero de los que vinieron a votar, presumiblemente el Frente Amplio captó la mayoría, y ahí podemos hablar de otro punto. Ojo, en octubre, el 27 de octubre, en vez de 50 vinieron 14. Recordemos además, Federico, que hace un mes coincidieron ambas elecciones y muchos de nuestros compatriotas tienen la chance de votar en Argentina y en Uruguay, ¿verdad? Sí, sí, bueno. Y bueno, ahí sí hay movimientos. Si Lacalle pierde algunos votos, algunos que estaban predispuestos a votar a Lacalle votan por Martínez. Si viene casi 1 punto a votar desde el exterior, y si un 6%, 5 o 6% decía que iba a votar en blanco y finalmente vota menos de 4 en blanco y anulado, ahí tenés una parte grande de la explicación de este movimiento. Sí. Y hay otra cosa que se suma, no digo más nada, que mencionamos en la última vez que estuvimos acá, cuando preguntaban cuál podía ser una de las probables fortalezas de Martínez, y era que Lacalle Pou tiene un saldo negativo de simpatía-antipatía. Y bueno, eso juega. Ayer Rafael Piñeiro y Vero Pérez, pero en particular Rafael, insistía mucho, porque claro, como ustedes estuvieron hace un mes acá, y Rafa y Verónica con Buquet, pero ahora Buquet está en España, estuvieron también hace un mes acá. Y Rafael señalaba que, bueno, lo que de alguna manera unánimemente todos señalaban, y era que arrancaba en posición muy favorable Lacalle Pou, que el Frente Amplio iba a obtener más votos, pero el piso en efecto había quedado muy abajo, todo eso es asunto. Y que en todo caso la brecha que lucía como posible y favorable para la candidatura de Daniel Martínez es el rechazo alto que Lacalle Pou, según las encuestas, los monitoreos creo que en esto también era unánime, figuraba por lo menos en candidatos como un punto débil ese, ¿no? Y bueno, y por lo tanto se ve que en alguna medida un rol jugó. Y en un escenario dual, como el que se plantea en el balotaje, eso pesa mucho, porque en definitiva hay votantes que en realidad toman esa decisión, en el caso del balotaje, obligados. Pueden votar en blanco, no importa, pero aquel que quiera decidir, bueno, va a anteponer la variable simpatía o antipatía por el candidato, y entonces va a elegir el que mejor le caiga muchas veces. Entonces esto no hay un hecho fundamental, me parece, para explicar, o unánime para explicar. Es multicausal. Es multicausal, pero además es multicausal, creo que de manera muy pareja. No hay uno que crees que sea una cuestión que digas, bueno, hubo un corrimiento masivo de votantes de Partido Colorado y Cabildo Abierto.
lo decía Antonio recién, 15% de votantes del Partido Colorado aproximadamente votaron a Daniel Martínez. Se habla de un 25% de votantes de Cabildo Abierto que votaron a Daniel Martínez. No es muy distinto de lo que estaban dando las encuestas que se hicieron las primeras semanas de esta segunda vuelta, en las que se decía que, bueno, que un 90% de los colorados, un 80, iban a votar a la calle Pou, un 10 estaban indecisos y un 10 iban a votar a Martínez, y que un 60 iban a votar a la calle Pou, un 20 iban a votar a Daniel Martínez y un 20 estaban indecisos entre los votantes de Cabildo Abierto. No varió demasiado ese escenario, pero sí se incorporaron otros factores. Y estamos hablando además acá de diferencias pequeñas, ¿no? Hay una diferencia al cierre de las mesas de 28.000 y pico de 666. votos. 28.666 votos entre uno y otro candidato. Entonces, cualquier movimiento de estos, toda esta suma fue achicando esa diferencia que era mucho mayor anteriormente y la dejó ahí. Es una diferencia que hoy todos manejamos como indescontable, ¿no? Digo, Martínez tendría que tener 9 de cada 10 de los votos observados para poder arrimarse. Creo que la calle, sacando, yo había hecho el cálculo, uy, mira, 3.000, pero dice que ahora son 3.000. 3.180. Sí, 3.180 creo votos. que fue el observador que hablaba. A propósito, se ha instalado eso también como un eje de discusión, ¿no? Si debió o no debió Martínez en particular y el Frente Amplio en general reconocer la victoria de la calle Pou, en fin, todo eso a propósito de esa noche tan movida y tan y con tantos imprevistos, porque en realidad todo el mundo empezó la noche pensando que la noche iba a ser más corta. Sobre eso creo que coincidimos, ¿no? Yo voy a decir algo. Yo fui a la transmisión de televisión de Canal 4 y llegué al canal a eso de las 8 de la noche y dije, bueno, 10:30, 11 estoy en casa. Llegué a las 2 de la mañana. Y eso no ocurrió. Pero se ha instalado eso, ¿no? ¿Cómo, ¿qué opinión tiene al respecto? Sí, yo creo que hubiera estado bien que hubiera reconocido que podría haber hecho la misma arenga que hizo de destacar la magnífica movilización que tuvieron los militantes del Frente Amplio, de la excelente elección que lograron. Podría haber dicho esto solo lo hace el Frente Amplio, dejar a todos contentos, pero terminar diciendo, bueno, pero tenemos que reconocer que con estos resultados, y aparte, según dicen los asesores del Frente Amplio, se lo habían dicho, que era prácticamente indescontable. Hubo versiones periodísticas que decían que Mujica le dijo a Martínez que tenía que salir a reconocer es un poco, se lo habrá dicho telefónicamente porque no estaba, ¿no? Es probable. Una tradición de reconocer. La tradición existe, lo que también el argumento está es que resulta en balotage nunca ha habido un resultado tan parejo, eso es cierto. El antecedente está el del triple empate, el 94, donde aún así Volonté salió a reconocer. Volonté reconoció que un resultado todavía más apretado, porque era entre 3 partidos. Hubo poco más, menos de un punto también por ciento. Creo que hubo una utilización estratégica del no reconocimiento de parte de Martínez, ¿no? Me parece que en dos sentidos, para afuera y hacia adentro del Frente Amplio, ¿no? Martínez a lo largo de esta campaña de la segunda vuelta venía cargando con el mote de ser el padre de la derrota del Frente Amplio, ¿no? Y que en definitiva muchos anticipaban que el día que el Frente perdiera, la culpa iba a ser de Martínez, ¿no? Que había sido un mal candidato, que no había podido comunicarse con la gente, que había tenido o había hecho declaraciones inconvenientes. Entre comillas y entre paréntesis, voy a decir esta frase, pero por favor, intérpretese bien. Le hubiera venido muy bien al Frente Amplio tener un chivo expiatorio, ¿verdad? Decir, el problema fue, ahora el Frente Amplio tendrá que reflexionar en otra dimensión, ¿no? Voy a eso, Martínez llegó siendo el padre de la derrota eventual del Frente Amplio el 24 de noviembre y se fue queriendo ser el padre de la remontada del Frente Amplio el 24 de noviembre. Entonces, para él, a la interna era muy distinto retirarse el otro día diciendo perdimos y bueno, y yo estoy acá dando la cara, a golpeándose el pecho y gritando como loco, vamos arriba, en vivo Uruguay. Una cosa muy contradictoria, ¿no? El 27 de octubre termina primero con 40%, 10 puntos por arriba de la calle Pou, y termina con cara, un gesto muy adusto, un discurso que sale a hacerlo tempranamente, solo, breve.
y que solo y breve porque así pidió, tengo sí, entendido. y que contagió poco y nada. El discurso del 24 de noviembre tenía que haberlo dado el 27 de octubre. El discurso del 24 de noviembre, donde todo hace pensar que resulta perdedor, entre comillas, lo hace con una algarabía, con un estado de ánimo de exaltación y mucho de catarsis, de venir a aceptar una derrota contundente y bueno, terminar en un casi empate. Sí, yo no sé si hubo premeditación tampoco, si el estado de ánimo cuando hizo el discurso eso le impidió hacer ese reconocimiento. Se habla mucho también de que se trató de dejar a la gente que se había reunido ahí, militantes del Frente Amplio, contentos para evitar inconvenientes, pero eso se podría haber hecho de todos modos. Qué bien que el padrino entre en este momento. Adelante, el ringtone llegó. ¿Qué? No me gusta lo que estás diciendo. Sí, eso es un aviso. Nombramos varias figuras que no le gustan al padrino. Piense lo mejor. Actúa como un hombre. Hágalo por sus hijos. ¿Cómo están los chiquilines? Siguen yendo al mismo colegio. En una ferretería me atendieron adelante de todos los demás cuando sonó esta música. Y digo, no, al hombre lo vamos a atender primero. Pase primero. A propósito, bueno, hay un detalle que a mí también me gustaría, porque si bien hemos aprendido con ustedes, de los politólogos, los analistas, de que de los políticos lo que uno tiene que esperar son gestos políticos, ¿verdad? Y por lo tanto, gestos políticos en clave política y en lógica política. Y hay veces que me parece que los que no forman parte de ese universo, como que nos cuesta entender que justamente eso prima. Sin embargo, esto no debe significar, hago una reflexión en modo pregunta, que cada gesto de punta a punta, cada cosa de lo dicho, cada cosa de lo no dicho, cada cosa de lo hablado, forme parte de una estudiadísima estrategia que no le quita lugar a lo que no se pensó y se hizo, lo que no se pensó se hizo y quedó bien, lo que no se pensó se hizo y quedó mal. Pasan cosas que en realidad a todos se le escapa un poquito la tortuga, ¿no? Yo pienso que igual acá me corre un poco el vicio profesional, ¿no? Dale. De la idea de tener una planificación estratégica en cada una de estas acciones. Yo no hubiera dejado subir al candidato a dar un discurso de aceptación de la derrota o de triunfalismo como el que dio Martínez, sin haber evaluado los escenarios posibles derivados de las palabras que se dijeran en ese estrado esa noche. Y por eso me cuesta pensar de que no había una cierta intención en adjudicarse la victoria a Martínez, porque es bastante legítimo, porque vos ayer mismo me lo comentaste en el programa de Canal 12, esta boca mía que nos vimos, de que bueno, acá competían fórmulas y no competían partidos, entonces es mucho más adjudicable la victoria para Martínez que para el Frente Amplio, si bien tiendo a pensar que eso no fue así, que es más bien a pesar de Martínez y el empuje fue del Frente. Claro. Pero también me parece que como todo gesto es político, también estaba la posibilidad de decir, bueno, tienen todo armado, tienen la carpa ahí montada en Boulevard Artigas, deben estar los sándwiches, los saladitos, los fuegos artificiales para tirar, y bueno, yo voy a hacer algo y se las voy a pudrir. Y voy a decir que hasta que la Corte Electoral no reconozca el resultado, porque obligo al otro candidato a hacer un discurso, como terminó siendo, para nada triunfalista. La calle en ningún momento, durante su discurso, le gana la euforia, le gana el triunfalismo, dice ganamos, dice soy presidente, todo lo contrario. Y se le veía en su cara, en su gesto, una contención de emociones, como que bueno, quería gritarlo y no podía. Entonces, te dejo ahí, la gente de la fórmula no pudo festejar, no hay una foto de festejo. Bien, sobre eso quiero hacerles una pregunta, pero antes, porque yo lo que señalé, a ver, ayer Sosnávar da un buen insumo, lo da por Canal 10, va a estar este jueves Ignacio aquí, señalando, lo está haciendo equipo, no sé si alguien más, estas planillas con ideas, fuerza. Las nubes de palabras. Las nubes de palabras que de acuerdo a las más repetidas adquieren una dimensión, un tamaño más grande, etcétera. Y los votos, las razones que explicaban en esa nube de palabras, el voto a la fórmula encabezada por Martínez, la palabra que más sobresalía era Frente Amplio. Marca Frente Amplio. Por lo tanto, todos sabemos que sería exagerado, aún para señores como
Sereñi, Tabaré Vázquez, Mujica, adjudicarse que estos votos son míos, sin tener en cuenta la marca en la que están jugando. Pero también es cierto que ningún escenario tan clarito, tan desnudito como el nombre propio, como el del balotaje, ¿verdad? Y yo le decía en la lógica de que no se le puede sugerir de que el Frente Amplio votó mal en octubre por culpa de Martínez y votó bien un mes después por culpa del Frente Amplio. Digamos, o es siempre, porque si no, no vale, ¿no? Este balotaje tiró por el piso para mí esa idea de que si bien el legislador cuando hizo la reforma del 96 puso que se votaba en segunda vuelta sin lema partidario, que los candidatos están por encima de los partidos, quedó patente de que el voto a Martínez era del Frente Amplio, se veían las banderas y también se vio en la coalición, en el pentapartito, que no se usó la bandera uruguaya como se había hecho en los anteriores balotajes, sino que cada vez que había un acto de la coalición iban todos los militantes con la bandera de sus respectivas banderas. De sus respectivos partidos, lo cual también puede significar un clima de unidad y de reconocer la diversidad, pero también está claro que y por suerte digo yo, porque para mí la fortaleza de la democracia uruguaya, de la que tanto se habla en estos días, es porque tenemos partidos fuertes. Vamos a una breve pausa y les dejo plantear esta pregunta, porque yo creo que si bien es cierto, bueno, hay cosas que las resuelve la gente sin que ningún comando, ninguna estructura partidaria, ninguna bajada de línea pueda resolver. Y hace un mes, la fiesta y el entusiasmo estaba entre los militantes del arco opositor, en particular del Partido Nacional, y la congoja, el desconcierto, estaba entre los militantes del Frente Amplio, a pesar de haber sido el partido más votado. Y el domingo, en buena medida, uno los veía cuando todos los canales de la transmisión ponían en las cámaras fijas en los escenarios, uno veía que las banderas que se ondeaban eran las del Frente Amplio y las banderas quietitas eran las del comando que propiciaba la presidencia de la calle Pou. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Y eso lo resuelve el alma de cada uno, ¿no? Si agitar o no una bandera depende de... Ahora bien, lo que pasa es que los partidarios de la coalición no solo esperaban una victoria aplastante. Bueno, justamente. Cómoda, por lo menos. Voy a ir a eso. No alcanzaba con ganas. Un poco para pelear, porque además a los amigos se los pelea, Federico. Esto de que la calle Pou, que va a ser el futuro presidente del Uruguay, bueno, ninguno de los que estamos en esta mesa, nadie tiene duda al respecto, ¿no? No. Legítimamente, por otra parte, no es lo mismo ganar por más del 50% que por menos. Y mucho más cuando el discurso se había alimentado de dentro. Yo tengo alguna información off the record, es que en el comando muchas voces decían, queremos ganar por más del 50%, pero no solo para decir, lo sacamos, dándole una paliza, sino también para que en el discurso decir, también ahora más de la mitad de la población optó por el cambio. Y la calle termina diciendo en su discurso, una mitad pequeña, más pequeña y una mitad más un poquito. Exacto. Ese argumento, más de la mitad de la población optó por el cambio, ese argumento ya no se puede usar, ¿no es cierto? No. Porque si vos sumás los votos de... Pero hablando de gestos políticos... No, lo digo... Sobre los votos emitidos no llega. Es la primera vez que... Bueno, pero ¿es eso lo que te permite usar el argumento o no usarlo? No es menor. El ajustado margen no es menor tampoco. Y a mí me parece que le vino ideal, mira lo que te digo, la actitud de Martínez de no reconocerle la victoria, para hacer hincapié en eso y para que pase desapercibido algo que desde mi punto de vista todavía no ha sido analizado, y es la calle Pou, Beatriz Argimón, no votan tan bien. ¿Cuáles son esas razones? Me parece que sobre esto todavía está pendiente el análisis, eclipsado por el famoso reconocer o no de Martínez. ¿Lo vemos luego de la pausa? Sí. Estamos conversando con Antonio Cardarelo, Antonio, y Federico. Los dos tienen apellidos que seguramente a Federico Irrazábal le han dicho muchas veces. Permanentemente. Y a vos, Caldarelo, te han dicho 200.000 veces, ¿verdad? Exacto. Ahora me llaman también Ignacio Irrazábal. Se ve que por mi casi coterráneo Ignacio Suaznavar me pone, como somos los dos vascos, me ponen como asociar este apellido. ¿Quién es? Es uno vasco,
se llama Bueno, Ignacio. estamos con Iñaki Irazábal. Iñaki queda mal. Si lo vamos a hacer, vamos a hacerlo bien. Queda más cool. Queda más cool. Estamos poniendo la mañana en camino, ya venimos. 099-894-987. Dice, quieren que reconozca que ganaron cuando aún falta contigo el reconocimiento de la Corte. Si se llega a dar vuelta, ¿reconocerán ellos o van a declarar fraude? Porque lo hicieron antes, Juan de Positos. Es más probable que choque un asteroide con la Tierra y terminemos todos muertos a que se dé vuelta. No, incluso es muy probable, siguiendo la tendencia de hace un mes, que incluso la distancia se aumente un poquito. También es cierto que en esta elección la gente se comportó un poquito distinta hace un mes, ¿no? Así que seamos cautos también en eso. Pero teniendo en cuenta que casi 1 de cada 3 votos observados fueron para el Partido Nacional en la elección de octubre, ya nomás con esos votos, y esa gente que votó al Partido Nacional en la primera vuelta votó a la calle Pou en la segunda, ya es suficiente para hacer la diferencia indescontable. Martínez tendrá que captar más del 90% del total de votos observados, lo cual parece poco probable. Sí, poco probable, incluso, esto ocurre por mi cuenta, si eso llegara a ocurrir, bueno, che, ¿qué pasó acá, no? Sí. Abriríamos los ganchos ya de otra dimensión, no solo, mirá cómo la gente cambió comportamiento, ¿qué pasó acá, no? ¿No? Sí. Una cosa que vos sí, pará. En todo caso, me gustaría que ustedes comentaran acerca del desempeño de la calle Pou, porque la calle Pou termina votando bastante menos que en su momento votó Jorge Valle, en un escenario que tenía ciertas similitudes, ¿verdad? El partido Frente Amplio, el más votado, 40%, en este caso incluso tuvo menos, y aún así creció más, como decíamos más temprano. Jorge Valle se ve obligado a hacer una alianza, pero claro, hizo una alianza con un solo socio, ¿no es cierto? Pero quiero decir, había escenarios que de la corta historia de los balotajes era el que más se podía asimilar. En ese contexto, la fórmula, la calle Pou Argimón, vota por debajo que en su momento la fórmula Valle Hierro. Bueno, eso era una de las cosas que se menciona. Aparte de todas las otras cosas que mencionamos que pueden haber influido en el traspaso de votos de un bloque a otro, está el hecho de que la coalición que apoyaba a la calle Pou justamente era conformada por 5 partidos. Una cosa es la coalición que hizo Jorge Valle con Luis Alberto de la Calle Herrera, que eran el Partido Nacional y el Partido Colorado, y otra cosa era esta, de la cual se habló mucho, que eran 5 partidos, incluyendo el tercer socio en orden de importancia de la coalición, que es un partido Nobel en el sistema político uruguayo y que debutó sacando el 11% de los votos. Entonces, ¿qué comportamiento? Esos votantes de Cabildo Abierto no son todos nuevos votantes, habían votado antes a otros partidos, tenían otras preferencias y ya habían dado el paso de cambiar. Por lo tanto, era esperable que también pudieran tener un comportamiento más volátil en esta elección. Uh-huh. Bien, pero se puede adjetivar como no suficientemente buena, para poner uno suave, o definitivamente mala la elección de la calle Pou. O sea, era poco probable que votara lo mismo como había hecho Jorge Valle, y la suma fuera, la votación que tuvo Jorge Valle fue prácticamente igual a la suma de blancos y colorados en la primera vuelta, obviamente con distintos componentes. Pero era muy difícil. Pocos anticipaban, incluyendo las encuestas, mostraban 2 o 3 puntos por debajo de la votación que habían tenido todos los socios de la coalición. Pero todas sin excepción hablaban del 50% como mínimo, ¿eh? No, entre 49 y 51. 49 no recuerdo ninguna. Entre 49 y 51. Creo que equipos daban 49. No, equipos daban 50, lo tengo acá. Mostraban todas. Pero yo lo que creo que sí fue más difícil para la calle coordinar ese trasvase de votos de todos los partidos, sobre todo por la dispersión ideológica que hay entre los 4 socios restantes de la coalición. En el caso de Jorge Valle acuerda con la calle, además firman un documento, ¿de acuerdo? Acá hay un documento que se habló de los 13 puntos y eso, pero no hubo un gesto tan simbólico como el que hubo entre el Partido Nacional y el Partido Colorado en el 99. ¿Pero en qué se diferencian aquel documento de este? Bueno, que este es un documento que se imprimió, pero en el otro, digamos, hubo una reunión. Está con firma y logo del partido, ¿no? Sí, está bien, pero hay otra cuestión, hay otra. Sí, es verdad. Era el Partido Nacional liderado por el nieto de Herrera, acordando con
Jorge Valle. Pero aparte se Era otra venía del gobierno 95-2000, que mencionamos hoy, que había significado que el Partido Colorado y el Partido Nacional habían gobernado juntos en coalición los 5 años. O sea, venías con ese antecedente atrás, y el Partido Nacional venías con la primera experiencia con las nuevas reglas de juego, y donde uno de los argumentos centrales había sido justamente evitar escenarios electorales como el del 94 y asegurar que la alianza electoral de la segunda vuelta se transformara en una coalición de gobierno. O sea, tenía todas esas cosas innovadoras a favor. La experiencia demostró que sin embargo ese gobierno de coalición duraría hasta la crisis del 2002. Bueno, yo sobre eso quiero hacerles una pregunta a propósito de que puedo aspirar uno, pero ya vamos a tener mucho tiempo para analizar eso. Sin embargo, hay un asunto sobre el cual, hablando de coordinar, que decías vos recién, Federico, he escuchado por allí porque da la sensación que la coalición, y en particular el comando de Lacalle Pou, y muy particularmente Luis Lacalle Pou, desde hace mucho tiempo que viene haciendo las cosas muy bien, ¿verdad? Como que luce que hay poca improvisación, que todo está muy pensado, que todo está muy bien, y yo creo que en eso podemos coincidir. Algo que luce en una campaña que suele verse como sin errores es que para esta instancia no hubo una coordinación de jefe de campaña única. Y por eso ocurrieron cosas como la de Manini, es obvio, ¿no? Que ahí faltó. El gesto de Manini, que nadie puede decir, volviendo a una lógica anterior, que es improvisado, y no político. Dijera el Chapulín, fríamente calculado, ¿no es cierto? Es un gesto porque entiende, mirá, los militares no me están siguiendo, y este es un problema. Es un gesto que, a diferencia de esa opción, termina siendo una mala noticia para la coalición, por todas las especulaciones que estuvieron alrededor. Recordamos que además que lo dicho por Manini coincide con lo dicho por la publicación de las Fuerzas Armadas, que si bien no son lo mismo, la gente no afina tan fino. No es una publicación de las Fuerzas Armadas, es una publicación de la cooperativa. Una cooperativa no, dije Fuerzas Armadas, me refería a la cooperativa de las Fuerzas Armadas. Acá, a una cuadra. Y que la levanta el centro militar, ¿no? La pregunta es, ¿lo hace con qué fin? ¿Hacia afuera exclusivamente? ¿O también algo hacia adentro? Yo creo que hacia los dos lados. Él en la justificación que lo hace es como para decir, bueno, aseguro este público, ¿no? En definitiva. Manini sostuvo el mismo día de la elección que en realidad si él no hubiese hecho eso eran votos que se hubieran perdido. Por lo tanto, eso es hacia afuera. Pero creo que también hay un posicionamiento. O sea, según ese razonamiento, el Frente Amplio hubiera ganado la elección. Hubiera ganado la elección si Manini no ataba, digamos, a ese voto. Menos mal que no los deje escapar. Menos mal que hice esto, ¿no? Supe también, por algunos trascendidos, que eso tampoco es demasiado verificable, que fue una suerte de respuesta a la campaña de los psicólogos con Martínez, los periodistas con Martínez, los abogados con Martínez que hubo en el inicio de la campaña, como decir, bueno, a sectorizar el voto del Frente Amplio. Bueno, la idea de Manini, ¿cuál fue? Y bueno, ¿qué sector le voy a hablar yo? A este, bueno, ahí le hablo a este. Y bueno... Igual no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Pero no es que Martínez decía, ustedes los psicólogos tienen que votarme. Entonces salían algunos psicólogos, no sé, o pasteleros, qué sé yo, no sé. Decían, nosotros estamos con... Es distinto, pero digamos, es una respuesta a esa sectorización o segmentación de la campaña. Pero también yo no podría negar que hay un gesto, hay una marcada de cancha dentro de la coalición, donde Manini de alguna manera sabe y siente que a pesar de tener la misma cantidad de votos casi que el Partido Colorado, no es tratado de la misma forma. No es un igual que Talvi dentro de la coalición. Entiendo, para la consideración de Lacalle. Yo no estoy poniendo en el juicio de Lacalle, esto es una afirmación que hago yo desde lo que entiendo, que veo por comportamientos, por gestos, por cuestiones. Manini es una suerte de convidado de piedra a la coalición, es una suerte de mal necesario. Manini es necesario porque tiene el 11% de los votos y porque el Partido Colorado votó muy mal. Si el Partido Colorado hubiese votado cerca del 20%, Manini no era tan importante y estaba capaz que más cerca de un rol
como el que hoy tienen Mieres y Novik dentro de la Bueno, si coalición. el Partido Nacional hubiera votado mejor también. Es que pero como socios, digamos. La calle lo empieza a incorporar en el discurso a partir del resultado de la interna. Exacto. En la noche que él asume la candidatura del Partido Nacional, es la primera vez que menciona a Manini dentro de los socios de coalición. Breve corrección. Talvi, En realidad Luis Lacalle lo menciona la noche que gana las internas. Eso dije. Perdón. Sí, pero Talvi, discúlpame. en ese momento, Talvi que Ese que decías En octubre. En octubre. No. Talvi Cuando que- asume la candidatura del Partido Nacional. Talvi que en el periodo, digamos, de campaña entre las internas y la primera vuelta, en momentos llegó a estar en el 18% de intención de voto, lo desconoció a Manini e incluso hasta fue muy crítico acerca de la idea de integrar una coalición con Manini. Lo mismo sucedió con el Partido Independiente, al que no le quedaba más remedio. Pero un Talvi con 18% de votación tendría una actitud muy distinta y obligaría a Lacalle a tener una actitud muy distinta con Manini. Hoy los dos están en un plano de igualdad. Entonces es una jugada muy riesgosa perder ese 11% de votos de Manini. O de apoyo de Manini en un gobierno de coalición. Ujú. Sobre todo porque además son, la mayor parte de esos 11 votos a la Cámara de Diputados, son una absoluta incógnita. Porque nosotros sabemos más o menos lo que puede hacer Irene Moreira, lo que puede hacer Guido Manini y lo que puede hacer Guillermo Domenech, que son las figuras más conocidas del ambiente político y de repente las más previsibles. Pero un diputado de Cabildo Abierto de Rivera, sabemos cómo puede... Bueno, ya han dado algunas señales. Bueno, ¿no? algunos han dado algunas señales que no son para nada positivas, pero quiero decir... Si te embarazaste y te gustó, tenelo, bancátela. ¿no? Bancátela. Entonces... Pero hay otros que dijeron, es hora de armar el Escuadrón de la Muerte. Y hay otros que dijeron, y Domenech dijo, Dios puso lo mandó a Dios, lo más parecido a Artigas. Y la esposa, perdón, se me escapó el nombre de la Irene senadora. Moreira. Irene, la senadora, dijo, si gana el Frente Amplio, hay que andás a ver si hay elecciones de nuevo. Son declaraciones peligrosas, ¿sí? Pero yo me refiero también a cierta incertidumbre, no por lo peligroso de las acciones, sino también por el comportamiento. ¿Va a mantenerse Cabildo Abierto con esos 11 diputados a lo largo de todo el periodo? ¿No sería razonable pensar en que alguno de esos diputados migrara a otro de los partidos más establecidos, como pasó con el Partido de la Gente, por ejemplo? Ujú. Entonces, ahí hay una incógnita, y ahí entonces hay también un desafío para la calle de ver en qué medida el partido Cabildo Abierto es un socio, no quiero, voy a usar la palabra confiable, pero no porque haya una cosa escondida. Confiable en el sentido de la estabilidad, de mantenerse, ¿no? ¿Hasta cuándo? Predecible. Predecible, ahí está. Ujú. ¿Viste? El Partido Colorado yo creo que tiene un mayor entendimiento, Talvi tiene un mucho mayor entendimiento con la calle. ¿En qué medida estos análisis que ustedes están haciendo y que nosotros tenemos siempre la tentación como a verlos muy desde la perspectiva uruguaya, en realidad alcanza a sacar un poquito el hocico para afuera y ver que fenómenos con características similares, específicas en cada lugar, pero similares también, bueno, están ocurriendo en otros lugares, ¿no? Primero, aplica una mirada más global en ese sentido, fenómenos como la derecha o la extrema derecha, la ultraderecha, en fin, los adjetivos también cambian, se organizan políticamente y en algunos lados crecen y crecen vertiginosamente. Yo en términos de preferencia preferiría tener a Cabildo Abierto dentro de una coalición y no fuera solo. Porque Ajá. lo tendría más restringido, lo tendría condicionado. Si miramos lo que pasó en Brasil, claramente la estrategia de Bolsonaro, que apoyó el impeachment de Dilma, después no fue estar en el gobierno de Temer, que asumieron el PMDB y el PCDB, que tuvieron que hacer el ajuste, sino que se quedó fuera del mismo, no pagó el costo, y recogió los beneficios del descontento con el PT. Sí. Mientras que estos dos partidos tuvieron una votación muchísimo peor de lo que se creía. Vos sos bastante experto en Brasil, estudiaste allá. Yo soy de los que tiene diferencias cuando se dice que en la última elección brasileña el PT votó mal. Yo digo que el PT no votó tan mal. Lo que votó mal eran los que gobernaban Brasil, que era cuando el centro derecha. En el momento que se estaba procesando el impeachment, yo hablaba con algunos colegas de allá, y ellos lo que esperaban era que el impeachment obviamente iba a terminar como terminó, con Dilma apartada del cargo, pero que lo que se venía era una derrota del PT y que presumiblemente el presidente iba a ser del PCDB o del PMDB.
presumiblemente Almin, que fue el candidato. Y que ellos, incluso mucha gente muy cercana al PT estaba dispuesto a apoyar un candidato si pasaba lo de Lula, que no iba a poder competir y había una elección disputada entre Almin y Bolsonaro o un otro candidato. La idea era apoyar a un candidato demócrata. Y no fue lo que sucedió. Sobre esto que estamos hablando, ni hablar que incluso hoy el país anuncia que el gobierno de la calle, que la calle va a empezar a definir su equipo de gobierno y ya habrá mucha tela para cortar. Pero hay un concepto que ayer manejaron nuestros invitados y colegas de ustedes, Rafa Piñeiro y Vero Pérez, a propósito del concepto de la idea mandato político, ¿no? Y de alguna manera ellos entendían, en particular Verónica, que este resultado tan ajustado, de alguna manera se puede señalar que potencialmente puede llegar a fragilizar ese mandato político con el que arrancaría la calle Pou, ¿no? ¿Alguna consideración sobre este concepto, que es un poco más técnico, más de la literatura, pero que bueno, que me gustaría que en alguna medida también obrara en poder de la ciudadanía, por lo menos de los oyentes de La Mañana en Camino? No lo tengo, no tengo sé. La idea, no sé a qué refiere el tema del mandato político. Si refiere a una cuestión de disciplina partidaria o de disciplina del acuerdo. Humildemente me animo a traducirlo como la idea de que arranca con una cuponera más cortita en esas históricas lunas de miel que se producen entre los gobernantes y los ciudadanos, los distintos actores, los distintos componentes de una sociedad, que no son solo los partidos, por supuesto, ¿no? En una tendencia que además es histórica, es global, perdón, que esas lunas de miel, ese entusiasmo primero, más o menos reconocido históricamente, tiende a ser cada vez más cortito. La gente tiene cada vez la mecha más corta. Eso, ¿no? es realidad, exactamente eso. Las medidas, a los gobiernos se les tiene cada vez menos paciencia, en definitiva, ¿no? La gente a veces vota o termina votando porque son las opciones que hay, pero no son de su preferencia. Hay una muy buena entrevista el otro día en La Nación a Manuel Castells hace un par de fines de semana, ¿no? Donde Castells hablaba justamente del enojo de la gente con la democracia y con las opciones que la democracia le plantea. Bueno, el último congreso de ciencia política organizado por la UCIP hace ya 2-3 años, creo, justamente era el malestar con la democracia. Y acá, por este micrófono, invitados por ustedes, desfilaron cientistas políticos del primer mundo, del segundo mundo, del tercer mundo, y todos con peculiaridades distintas advertían eso, ¿no? En la Europa más desarrollada, en Estados Unidos con Trump ya se sabe, distintas cosas que estaban pasando en el continente, ¿verdad? Sí. Una demanda de inmediatez, ¿no? De que las demandas tienen que ser rápidamente satisfechas, y si no, significa un fracaso del partido, del sistema político en su conjunto, y de que hay que buscar una nueva alternativa. Y bueno, eso explica, uniéndolo con algo que vos preguntabas hoy en el otro bloque, con el crecimiento de las derechas que se da en Europa, respondiendo a problemas que el sistema político obviamente se ve desbordado en alguna medida. En el caso de Europa, el acceso de inmigrantes de África, y la respuesta xenófoba que ello significa, inclusive hasta en el Brexit británico, uno de los temores que impulsó a mucha gente a votar era el hecho de que podían venir inmigrantes de la Unión Europea si se incorporaba Turquía, por ejemplo, al bloque. Claro. Bueno, y yo no sé qué les pasó a ustedes, pero yo me colgué mucho con la transmisión de... tenés que atender una llamada, ¿no? Sí. Así que vamos a una breve pausa. ¿Tenés un minuto más, Fede? Porque a mí me gustaría que empecemos a ensayar, a tirar líneas acerca de qué características debería tener el gobierno de la República encabezado por la calle Pou, en el sentido desde hacer preguntas como, por ejemplo, el gabinete, los jefes políticos, Manini, Talvi, Mieres, ¿deberían estar en el gabinete o no? ¿Y qué pasa con la tensión siempre rica, ya no en Uruguay, en el mundo entero, entre las alianzas, las coaliciones, entre socios,
pero que también son socios y competidores, porque todos quieren ganar la elección, ¿verdad? En fin, lo vemos luego de la pausa. Perfecto. Estamos poniendo la mañana en camino con Fede Irazábal y con Antonio Cardarello. Último tramo de la charla con Federico Irazábal. Federico, simplemente estamos hablando de Federico Irazábal, el sociólogo, consultor en comunicación, docente, analista. ¿Tina Turner cerca o lejos? No, de edad sé que lejos, pero... Yo tenía 12, 13 años más o menos y me gustaba mucho. La conocí ahí. ¿Y esas gambas? Esas gambas con esas minifaldas de cuero que bailaban como locas. Me llamaba siempre la atención el pelo de Tina Turner. Claro, ¿no? claro. Y ya era una mujer mayor en aquel tiempo. Yo estoy hablando, tenía 48 años ella. En realidad tiene casi mi edad hoy, pero para mí en aquel entonces, con 12, 13 años, era una señora sí, muy una señora grande. mayor, claro. Tenía la edad de mi mamá. Claro. Y yo no me imaginaba a mi mamá bailando con una minifalda. Usando tu mamá el apellido Irazábal. Claro. Porque en realidad Turner es el apellido de su marido. De su primer marido. Con el que tuvo más grandes. Tuvo muchos líos, pero claro. que fue el que la impulsó en su carrera musical, ¿no? Y hubo una negociación comercial. Te compro el apellido. Conservar el apellido, Ike Turner. Pero en aquel momento yo me acuerdo que el auge de Tina Turner vino por una serie de avisos de Pepsi que había, que ella bailaba. Cierto. Y después estuvo la película de Mad Max 3. Más allá de la cúpula del trueno, donde ella tenía un papel era como una especie de la líder de una banda de niños que había y usaba como una melena rubia, parecía un león. Una melena rubia media punk, ¿no era la melena? No punk, era hacia atrás, era como una cosa larga, pero le arrancaba como en la mitad de la cabeza, cosas muy futuristas de los 80. Y ella, hizo la banda sonora de Mad Max 3 y todo. Claro, porque además recordemos, Tina Turner no solo es cantante, compositora, es bailarina, coreógrafa, actriz, ¿no? En fin. Es una figura una completa. Importantísima, muy importante. Y una voz tremenda. ¿Cómo imagino? Bueno, algunos nombres del gabinete se saben, hay muchos otros que hace ratito que están en la vuelta. Es rum, ¿no? Mucho. Sí. Hay nombres confirmados, ya cantados. Uno sabe que Pablo Bartol va a estar, sabe que Azucena Arbeleche va a estar, sabe que Pablo da Silveira va a estar. El resto... veremos qué tan firmes son esas designaciones. Pero, por ejemplo, Ernesto Talvi, la Cancillería, que es algo que se viene hablando hace tiempo, más allá de si sí o si no, Talvi, ¿debería estar en el gabinete? Hay quienes dentro del Partido Colorado dicen que no debería estar en el gabinete Talvi porque debería asumir un rol muy activo en la Cámara de Senadores. Manini si no está, el problema con Cabildo Abierto es un problema de cuadros políticos, ¿no? Es un problema de figuras de peso y de relevancia. Entonces, está bien. Manini toma uno de los ministerios que la calle Pou le pueda ofrecer. ¿Y quién queda en el lugar de Manini? ¿Quién es el suplente de Manini? Entonces, empezamos ahí con la danza de nombres desconocidos. ¿Tiene Cabildo Abierto técnicos lo suficientemente preparados en áreas como aquellas vinculadas a los ministerios que se está diciendo que podrían ocupar? ¿Quién va al ministerio? Porque, digamos, es un partido que se fundó en febrero de este año. No estamos hablando de un partido que tuvo tiempo, que ha hecho una escuela de cuadros, que ha ido a procesos de capacitación. Hay gente que va a asumir una banca en Cabildo Abierto, a la que van a tener que darle jornadas de capacitación intensa, porque va a ser la primera vez que van a tener la posibilidad de integrar una comisión. Probablemente hasta desconozcan el manejo de la actividad legislativa. Entonces, ¿quién se va a ocupar de eso? Ahora, te hago, en tu condición de analista, te hago esta pregunta. ¿Acaso para la calle Pou, para tener una coalición lo más homogénea, lo más firme, utilizo de gusto esta palabra incluso, lo más leal, lo más alejada de cualquier tentación perfilista, no sería muy útil que los jefes políticos formaran parte de su gabinete? Bueno, voy a tomar un concepto de coalición que le robé a mis amigos Daniel Chasquetti y Daniel Buquet, que a su vez se lo toman de un politólogo noruego que se llama Karestrom, o sea que ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón. Pero en realidad Chasquetti sobre todo decía el otro día que los incentivos para una coalición vienen por el lado de los votos, vienen por el lado de los cargos y vienen por el lado de las políticas. Entonces, exacto, ahora ya los votos están definidos, ya jugaron. Te cuento que ayer con Rafa y con Verónica, mira, políticas, cargos, votos. Bueno, ya jugaron. Entonces, ahí está la cuestión ahora de que, ¿qué es lo que hay para mantener la coalición? Bueno, hay cargos y hay políticas. ¿Qué le va a importar de repente a Cabildo Abierto? ¿Y le importarán más los cargos o le importarán más las políticas? ¿Será más importante para Manini y su partido que la calle Pou les dé un ministerio pero luego no les vote la reforma de la caja militar?
o querrán las dos cosas. Si uno tiene que también saber la fuerza con la que cuenta para pedir una u otra cosa. Tiene que saber qué va a impulsar. Es decir, en el informe que hay hoy en la prensa, si no me equivoco, para Cabildo Abierto se maneja el Ministerio de Salud y el Ministerio de... para que yo lo leí también más más temprano. La segunda o temprano. tercera página del país. ¿Sí? Nacionales a todos. Digamos, en el caso de Cabildo Abierto se maneja Ministerio de Salud Pública y, bueno, otro de los ministerios. Digo, pero ¿quién de Cabildo Abierto está capacitado para encarar el Ministerio de Salud Pública? ¿No? Digo, porque uno puede pensar que sí, que el Partido Colorado sí cuente con figuras como para ocupar el Ministerio de Salud Pública. Pero en el caso de Cabildo Abierto, ¿hay figuras suficientes para llenar esas vacantes en los ministerios? Entonces, ¿no será capaz que mejor acordar por el lado de las políticas y no acordar por el lado de los cargos? Hay algo que me quedó pendiente volviendo al análisis. Bueno, sobre esto, naturalmente, van a pasar mucha agua bajo el puente y vamos a poder analizar. A mí me quedó pendiente hoy cuando hablamos de la reacción, primero, de la muy buena votación del Frente Amplio. Salud Pública y Vivienda son los ministerios que se manejan. Dos ministerios muy cercanos a la cotidiana vida de la gente, ¿no? ¿Verdad? Es y donde se hace diferencia, ¿no? Con las políticas. Porque ahí vos decís, vivienda. Macho, ¿cuántas viviendas hiciste? Es blanco sobre negro, ¿no? Sí. Lo estoy grosereando un poco. Los hospitales, ¿fue o no fue gente? Esas cosas son como bien visibles y el público las advierte de inmediato. En todo caso, hay algo que me quedó pendiente cuando te pedí un análisis acerca del Frente Amplio en general, de Daniel Martínez en particular, de su salida a hablar con los ciudadanos. Yo no comparto tanto esa idea que gente del Frente Amplio ha esbozado, de que bueno, el discurso de Martínez es para que la gente se fuera tranquila a la casa. Yo tengo la casi convicción de que, estoy exagerando, no hubo un solo Frente Amplistas de esos que estaban ahí legítimamente entusiastas por la muy buena votación, que se fuera a dormir pensando que tenía chance de que Martínez fuera presidente. ¿Me seguís? Sí, sin duda. Sin duda. La gente entiende, sabe. Sí. Igual tenía motivos para festejar y ahí está la riqueza. Sí, pero además digo, esto da revancha. En 5 años hay revancha. Entonces hubo como un clima instalado en el último tramo de la campaña, sobre todo en la polarización que implican las redes sociales, ¿no? De que, bueno, esto iba a ser terrible y vamos a tener 5 años de penurias, de desastre, el país iba a cambiar radicalmente. Hay que hacer un poco de memoria. Digo, no, acá en Uruguay un proyecto que en 5 años dé vuelta a todo y es difícil. Bueno, hay algunas cosas que son los buques insignias de la izquierda gobernando el Uruguay, que explícitamente se ha señalado que no sufrirían grandes cambios, ¿no? Exacto, sobre todo por las perspectivas o por las señales que se han dado, ¿no? Pero aún así te quería preguntar, Martínez cuando sale a la cancha, a ver, ¿Martínez es un posible candidato a la intendencia de Montevideo? Bueno, eso... Porque me da la sensación que como que Martínez otra vez se colocó en la foto, ¿no? Esa es una de los motivos por los que creo que él va a capitalizar o va a intentar capitalizar esta buena votación del Frente Amplio como propia y va a tratar de erigirse justamente en el padre de la remontada y por eso también no se quiso bajar derrotado del escenario. Me da la impresión de que ese puede ser uno de sus objetivos. No la tiene fácil porque ya de antemano estaba como descartado. Sí, ¿no? Él es verdad. se la jugó toda y dijo, yo voy a ser solamente presidente y me voy a ir a cuidar a mis nietos o algo así, ¿no? Si esto no me sale, me voy a cuidar a mis nietos. Bueno, si esto no le sale, tiene ahora dentro de unos meses la posibilidad de ser candidato a la intendencia de Montevideo. Se ha dicho mucho que para que un candidato lo sea necesita sostenidos y sostenibles apoyos. Y yo tengo, dentro del Frente Amplio, ¿no? Y yo tengo un matiz con esa lectura, porque si hay algo que le ha caracterizado a Martínez, es como que solito él igual se las arregla. Para el acierto y para el error también lo digo, ¿no? Sí, él se las arregla. Lo que pasa es que también cuando se ha jugado esa de solito, no le ha ido lo bien que se supone que le tendría que ir. Por eso digo, para el acierto y para el error, ¿eh? Y además, digamos, le han pegado de todos lados, ¿no? Cuando habló el otro día en el debate de que el programa no era mandatorio y que en definitiva era una sugerencia, bueno, le salieron a hacer fila para pegarle desde adentro del Frente Amplio. Y lo mismo, bueno, en la interna, es decir, le pusieron
3 candidatos a correr por distintos costados. Entonces, nunca la tuvo fácil Martínez. Martínez nunca fue un candidato unánime, de consenso, ni siquiera con una base muy amplia de apoyo. Siempre tuvo un pero. Y acá en la carrera por la intendencia va a volver a tener un pero, porque hay 2 figuras, por lo menos, dentro del Frente Amplio que se están manejando como probables candidatos, buscando, digamos, un equilibrio ideológico dentro de la fuerza política. Estamos hablando de Pacha Sánchez y Ferreri, ¿sí? Pablo Ferreri, el subsecretario de Economía. Entonces, ahí tenés un poco, ¿no? El ala más izquierda y el ala más centro del Frente Amplio. A Ferreri igual, a propósito de apoyos, bueno, hay que ver qué pasa con la barra de Vergara, si le da o no apoyo. No luce como con tanta espalda, ¿no? No, es un candidato de peso, y capaz que, bueno, Martínez ahí puede disputar también ese espacio. Pero en realidad, ¿quién lo va a llevar a Martínez? ¿Quién lo va a empujar? ¿Quién lo va a impulsar? ¿Desde qué lugar lo va a hacer? Porque ahora Martínez, dentro de un par de días, cuando ya sea el candidato, digamos, no ganador de la interna, no tiene otro espacio. No tiene una silla en la Cámara de Diputados, ni en la Cámara de Senadores, ni tiene un ministerio, ni tiene absolutamente nada. Creo que el predominio de la izquierda en Montevideo y Canelones, que es histórico desde hace ya algunas elecciones. En Montevideo hace más tiempo. Hace más tiempo. No lo veo que se vaya a modificar, sinceramente. Pero sí hubo una señal muy fuerte en esta última elección, que la coalición de gobierno ganó en los restantes departamentos. Es decir, fue primera en 17 de los 19 departamentos. Bien diferente a lo que había ocurrido, 5 años antes, donde el Frente ganó 12 departamentos. Entonces, ahí hay que ver, porque en varios de esos departamentos donde ganó la coalición, hoy hay un gobierno del Frente Amplio. Y hay en algunos de ellos un gobierno del Frente Amplio que ganó con pocos votos, ¿no? Por ejemplo, en Río Negro, el ex intendente de la FLUF perdió la elección por algo más de 200 votos. Entonces, hay una posibilidad, me da la impresión, para algunos partidos, de también aprovechar este ejercicio de coordinación que se dio para la segunda vuelta, para hacer acuerdos, ya no acuerdos para impulsar, digamos, lemas como el del Partido de la Concertación u otros que... ¿No lo ves tan viable eso? No es posible, porque en realidad ya pasó la etapa de las internas. Lo único que podría pasar es como se dieron acuerdos de coordinación en Salto, donde el Partido Nacional, digamos, presenta un candidato, o presentó en algún momento un candidato absolutamente testimonial, y los votos del Partido Nacional se fueron al Partido Colorado. En Maldonado ocurre algo similar. En Maldonado pasa lo mismo, en ¿no? San José. Es una cuestión, para usar otra frase de otro politólogo, ¿no? que es Gary Cox, que dice que lo que no terminan coordinando los dirigentes, lo terminan la coordinando gente se encarga. Los electores. Claro. En Maldonado aprendieron eso, en San José aprendieron muy bien la lección, en Paysandú aprendieron muy bien. Bueno, lo que acaba de decir da para charlar otro día, lo podemos hacer con más tiempo, incluso lo que muchos politólogos sostienen, que la doble vuelta, el balotage, vos le preguntás a un frente amplista, el frente amplista cree que el objetivo único, específico y central era evitar que el Frente Amplio llegara al gobierno. En realidad hay algunos que sostienen es evitar que los lemas tradicionales, uno de ellos desapareciera, porque si no la coordinación se iba a dar naturalmente. Se da naturalmente. Si toda la oposición al Frente Amplio iba a buscar a alguien que le hiciera fuerza. No fuera el Frente Amplio. Algo parecido ocurrió, también me acuerdo de una lectura que Sanguinetti hacía sobre los hechos, que creo que es por lo menos atendible para empezar a discutir. En la elección del 2004, cuando de alguna manera hay un balotaje previo, y mucha gente entiende que para que no gane el Frente Amplio hay que apoyar a Larrañaga. Sí. Y ahí se da la muy mala votación del Partido Colorado. Exacto. Convengamos que igual era muy mala porque veníamos de una crisis. Era mala y veníamos de una crisis, pero en realidad la diferencia que Larrañaga le saca al Partido Colorado, bueno, en parte es costo de la crisis, pero sí hay una especie de sensación anticipada del balotaje. Claro. De que para evitar que gane el que va primero hay que votar al segundo. Eso pasa en Argentina. Con la regla que tiene Argentina, de el que saca el 40% y le saca 10 de diferencia al segundo, gana en primera vuelta, ahí sí hay un incentivo para votar al segundo, que fue lo que pasó ahora en esta última elección en Argentina. Claro, que Macri no termina votando tan mal. Macri mejora sustancialmente su chance a costa de los candidatos más chicos. Labaña, por ejemplo, desapareció. Que desapareció y que en las PASO había tenido un desempeño más o menos razonable. Bueno, gracias, Fede, como siempre. Por favor, muy amable, muy gentil. Siempre. Y la seguimos más temprano que tarde. No te vayas porque, bueno, les recuerdo a todos que Federico Irazábal estuvo con nosotros, Antonio Cardarello también, abandonó el estudio unos minutos antes porque ya tenía un compromiso.